Quiero hablarle de dos cositas hoy, las dos. Lo que recibimos como efecto, tanto físico como mental, de la palabra de Dios. La palabra de Dios cumple un poder en nosotros increíble, que a veces ni siquiera lo logramos discernir con mucha facilidad. A veces no nos imaginamos el poder que hay en la palabra. Si lo tuviéramos más presente, viviríamos más cerca de la palabra. Si lográramos dimensionar el poder que hay en la palabra de Dios, como lo decía Pablo, es poder de Dios, poder el evangelio, pues viviremos más cerca de la palabra, dependiendo más de la palabra de Dios, buscándola más, escudriñándola más, pasando tiempos de oración. Las personas que lo logran entender y profundizar un poco más son los que más pasan tiempo con la palabra, en amistad con Dios. Hoy yo quiero enseñarle dos efectos, uno físico y uno mental de la palabra de Dios. El físico es sanidad. Somos sanos por la palabra de Dios, sanos. Lo primero, sanos. Así de que la palabra produce sanidad física. Es algo que como cristianos también tenemos que tener bien claro, porque todos vamos a tener que orar en algún momento para que Dios nos sane. En algún momento, a veces pasamos dificultades en un área, en la otra de salud, pero vamos a tener sanidad completa porque su palabra lo enseña. No solamente porque cuando hablamos de la palabra de Dios y de pasar tiempo con la palabra, estamos pensando mucho en la parte espiritual, ¿cierto? Como que uno dice, alcanzo un nuevo nivel, si yo me meto con Dios voy a tener más sabiduría, un nivel espiritual mayor, y eso es verdad. Pero no solamente un nivel espiritual mayor, sino que también hay sanidad para el cuerpo. La Biblia habla de que hay sanidad para el cuerpo. Mire lo que dice el Salmo 107, los versos 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Deténgase un momento ahí. Fueron afligidos. Fíjese cómo la maldición no viene sin causa. Si se da cuenta, porque a veces como que, no, la maldición. Fueron afligidos, ¿quiénes? Los insensatos. ¿Por qué? A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Miren lo que les pasó. Su alma abominó todo alimento. Dice otra versión, perdieron las ganas de comer y de pensar. Dice, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Lea conmigo el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó. Me gusta, mira el poder tan tremendo que hay en la palabra de Dios. Y los libró de su ruina. Los que nos están viendo por las redes hoy por YouTube, un cordial saludo. Como en la palabra hay tremendo poder de sanidad. Dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató, dice la versión que yo tengo acá, los arrebató de las puertas de la muerte. Queridos, habla de un grupo de personas que se habían portado mal. Dice que estaban rebeldes, dice que eran insensatos. Insensato es aquel que no tiene la sabiduría de Dios, porque no tiene conexión con la palabra. Hay el necio o insensato que edifica su casa en la arena, o el sabio y sensato que es el que edificó su casa sobre la roca. Es lo que la palabra habla. Entonces aquí estaba hablando de los insensatos, los que edifican y ponen su confianza en las cosas del mundo. Y por rebelión y por insensatez les vinieron dificultades. ¿Cómo será lo mal que estaban? Dice la palabra que estaban a puertas de la muerte, cerquita de la muerte. Dice la Biblia que habían perdido las ganas de comer, que habían perdido el apetito, que estaban a puertas de la muerte. Y digo yo que mi mamá dice, hay un dicho que dicen las mamás, enfermo que come, no muere, ¿cierto? Así de que mi mamá decía, cuando una persona está enferma y no recibe alimento, está grave. Hay que llevarla rápido al hospital, hay que mirar cómo se le da solución, porque si no come, pero si come no está tan mal, aguanta, ¿cierto? Las mamás tienen esos dichos. Y estos estaban que ya no querían comer, o sea que realmente estaban a puertas de la muerte, no recibían alimento, estaban mal. Pero dice la Biblia también, y mire cómo es de lindo nuestro Dios en su misericordia, que ellos clamaron al Señor. Me gusta esta versión, dice, socorro Señor, clamaron en medio de la dificultad. Porque ¿qué hace uno en medio de la dificultad sino clamarle a Dios? ¿A quién más iremos?
Decía también David, ¿a dónde huiremos? Pues al Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces ellos dijeron, socorro, Señor, clamaron en medio de la dificultad y Él los salvó. Dice la Biblia, les envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Entonces envió la palabra. ¿Se acuerda del centurión? El centurión que oró por su siervo y le dijo, Señor, no es necesario, quédate donde estás, porque si desde aquí a que tú vengas se muere. ¿Cierto? Algo así. Pero le dijo, no es necesario que vengas hasta mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¿Y qué hizo el Señor? Envió la palabra y la fe del centurión salvó al enfermo, digo yo. Entonces la fe tiene que ver un papel muy importante en cuanto a la sanidad, porque la palabra de Dios cumple con un propósito, y uno de los propósitos de la palabra de Dios, uno de los efectos físicos es sanidad. Dice Isaías 55:11. Isaías capítulo 55, verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y será prosperada, hará lo que yo quiero, dice Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Cuando Dios envía una palabra, esa palabra se cumple, porque cumple con un propósito, no vuelve vacía. O sea, no es que nada, lo que se dijo no cumple ningún efecto, no vuelve vacía. Ella cumple con un propósito para lo cual fue enviada. Eso es la palabra de Dios. Y la buena noticia es que se cumple para los que la creemos, pero también se cumple para los que no la creen. Así de que nosotros somos beneficiados porque la creemos, porque no solo la conocemos, sino porque también creemos en esa palabra de salvación, creemos en esa palabra de sanidad. Entonces la palabra se cumple. Entonces es viva y es eficaz. La palabra que sale de mi boca, dijo el Señor, no vuelve a mí vacía. O sea, tiene que tener claro que la palabra de Dios cumple con un propósito. Por eso el Señor envió la palabra al centurión y el centurión se sanó. Por eso el Señor envió la palabra al hijo de la mujer sirofenicia y el hijo de la mujer sirofenicia se sanó. O sea, cuando Dios envía una palabra, la palabra cumple con una función. Dios le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo que recobre la vista, porque esa era su petición, ese era el anhelo de su corazón. Y dice que enseguida por la fe recuperó la vista. O el paralítico de Betesda, que apenas se movieron las aguas recibió sanidad por la fe. O el enfermo que los amigos subieron por el techo y lo bajaron, recibió sanidad por la fe de sus amigos. Entonces fíjese cómo la palabra, después de ser enviada, cumple con un efecto, cobra vida y se cumple, es viva y es eficaz la palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es la que está escrita en la Biblia, es la que está escrita en la palabra, que hace lo que Dios quiere que haga y que será prosperada en aquello que Dios la envíe. Entonces usted tiene que creer que si ora por los enfermos y la palabra sale ligada a una palabra de Dios, pues tiene que cobrar un efecto. Ahora, cobra un efecto cuando la persona que la recibe también la cree. Porque ¿cuántas personas te han dicho, ay, ore por mí a ver si me sano, ay, ore por mí a ver si ay, hágame un exorcismo, una liberación? Algunos creen que somos como así, ¿no? Como exorcistas, digo yo. Y no tienen ni la fe, bien mal si se portan, alejados del Señor y de la palabra, y quieren que Dios los libere, y quieren que Dios los sane. No, es que se necesita lo más mínimo, se necesita un nuevo nacimiento. El pastor César habla mucho de esto, de que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener un nuevo nacimiento para tener salvación, vida eterna, sanidad y lo demás. No es como por magia. No es que ore usted por el que se porta bien mal, que vive una vida desordenada, que lleva una doble vida, pues ese tiene que cambiar y tiene que convertirse. De pronto la aflicción que está viviendo es parte del trato de Dios para que se vuelva al Señor, incline su rodilla delante de Dios. Entonces hay una medicina que me enseñaba el Señor. Este año recibí esta promesa y la pude compartir, el Proverbios 4, lo pude compartir en la velada, no en la última sino en la penúltima, que oré por sanidad. Y compartí la palabra de Proverbios 4, versos 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón,
porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mire qué hermoso, la plenitud de la palabra de Dios. Medicina a todo tu cuerpo. O sea, podemos pedir medicina, que es la palabra de Dios, para cualquier aflicción de salud. Ya no necesita Dolorán. El dolor le tiene miedo a Dolorán, pero más miedo le tiene a la palabra de Dios. ¿A quién le está hablando la palabra? A los justos, a los que creemos en el Señor por la fe en Jesucristo y vivimos conforme a su palabra. Hijo mío, mire que no dice cualquiera, no, hijo mío, a los que son hijos. ¿Cómo Dios me ha hablado este año de eso? Que las promesas de Dios no son para cualquiera, son para los hijos. Entonces dice la Biblia, hijo mío, está atento. Miren la fórmula médica, que era lo que yo les hablaba en la velada. Hay una fórmula médica que tiene, pues como a uno le ponen Dolex cada 8 horas, tal medicamento cada 6, una pastilla diaria de tal cosa, ¿sí o no? En la fórmula médica. Yo digo que esta es la fórmula médica. La leí alguna vez en un libro de Derek Prince, que él hablaba de sanidad. Derek Prince es un hombre muy usado por Dios. Y yo decía, mire, primero, está atento a mis palabras. Entonces, atención detenida y detallada a la palabra de Dios. O sea, no de cualquier manera, no como quien lee, como leyendo cualquier libro, sino escuchando la voz de Dios. Esa es una atención detenida y detallada, que es lo primero. Inclina a mí tu oído. Inclina habla de humildad, habla de esa voluntad de querer saber el consejo de Dios. Esa es la fórmula médica, la voluntad de querer saber qué es lo que Dios quiere decir, esa intención de querer aprender de Dios. Eso es lo segundo. Entonces la primera fórmula, está atento a mis palabras, que es atención detallada. Inclina tu oído a mis razones, humildad para querer recibir el consejo. Luego dice la tercera, no se aparten de tus ojos, porque algunos tienen estrabismo espiritual. Un ojo mira para el mundo y otro para las cosas de Dios. Un ojo en la palabra y otro en las cosas del mundo. Un ojo mira a la esposa y otro, ¿para dónde mira? Entonces digo yo, no, la Biblia dice, no se aparten de tus ojos, de los dos, la palabra de Dios. O sea, fijos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Eso es lo que tiene que haber en nosotros. Y la última fórmula dice, guárdalas en medio de tu corazón. Ahí sí, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Sabe que el corazón es el centro de la voluntad del hombre? El corazón es como el eje en el cual orbitamos los seres humanos, porque en el corazón, del corazón mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así de que en el centro de la voluntad del hombre está el corazón. Entonces cuando el Señor dice guárdalas, guarda la palabra en medio de tu corazón, es que tu vida gire en torno a la palabra de Dios, que tus decisiones giren en torno a la palabra de Dios. Que si hay que comprar, tienes una palabra. Que si hay que entrar en sociedad, que es de muchísimo cuidado, tienes una palabra. Que quieres pensar este año en hacer un negocio, tienes una palabra. Tienes el aval de Dios, tienes el consejo de Dios. Que vas a empezar un emprendimiento, tienes el consejo de Dios. Que quieres viajar, tienes el consejo de Dios. Que quieres comprar o vender, que quieres hacer, que quieres encargar un bebé, tienes el consejo de Dios. ¿Sabe? Cuando una persona comprende la plenitud y la amplitud de la palabra de Dios, déjeme decirle que para todo pide consejo. Hay gente que parece religiosa porque dice, es que Dios no me ha hablado. Y yo digo, ¿sabe que no es religiosidad? Bueno, si lo está haciendo de delante de Dios, sino realmente es depender y girar en torno a la palabra de Dios. Que tú digas, ¿debo hacer o no debo hacer? Yo cuando leo, por ejemplo, el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, habla de cómo David contaba con Dios para todo. ¿Sabe? Contaba con Dios para ir a la guerra. Contaba con Dios para ver qué ciudades debía atacar y cuáles no. Contra qué enemigos levantarse y contra cuáles no. Cuándo debía tender una emboscada y cuándo debía quedarse quieto y esperar. Y Dios le decía. Recuerdo, por ejemplo, ahora que me pone Dios en la mente, una vez él iba a subir contra Jai,
y Dios le dijo, no subas contra Jai, porque si subes, tus hombres van a morir. Yo decía, o sea, Dios lo libró a él y a sus hombres de la muerte por haber contado con Dios. Y le dijo, porque anatema hay dentro de ti. Si no sacas el anatema que hay dentro de ti, no podrás hacerle frente a tus enemigos. Y yo pensaba, wow, o sea, Dios le dijo, hay algo que no está bien en la gente de tu grupo. Hay uno que está haciendo lo incorrecto, hay que sacarlo. Y la palabra es fuerte. Le dijo, mátalo a él, a toda su gente, niños, vacas, bueyes, el menor, el mayor, todos, porque anatema hay. Y si no sacas el anatema, no le podrás hacer frente a tus enemigos. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Sabe, iban a morir muchos de David, que le hubieran traído un gran dolor a su corazón. Y tenía que él sacar primero el anatema. Y dice la Biblia que David se rasgó las vestiduras, hizo duelo porque le dolió. ¿Por qué le dolió? Porque uno de los suyos, de los cercanos, no era sincero. Uno de los suyos y de los cercanos había guardado del botín, había hecho un hueco y lo había enterrado. Y había sustraído algo que no era de él. Había anatema y lo había enterrado. Dijo, más adelantico vuelvo por el tesorito. Pero como no hay nada oculto delante de Dios, Dios lo sacó a la luz. Y digo yo, si no hubiera sido porque David contaba con Dios y le pedía consejo a Dios, pues muchos hubieran muerto. Y David hubiera tenido una gran pérdida de sus hombres. Entonces mire cómo es Dios. A veces cuando uno no entiende el poder que hay en la palabra de Dios, deja de contar con Dios. Entonces no le pide consejo a Dios, debo hacer, no debo hacer, debo salir, debo entrar. ¿Sabe? La Biblia dice, bendito serás en tu entrada, en tu salida. Bendita tu alacena, benditos tus hijos, bendita tu canasta de amasar. Yo digo, tremendo, o sea, todo es bendito cuando está puesto en las manos de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, qué importante orar por los hijos, qué importante bendecirlos, qué importante poner su camino delante de Dios. O sea, todo está tan ligado a la palabra, queridos hermanos, que si nuestra vida gira en torno a la palabra de Dios, estaremos seguros, estamos tranquilos. A pesar de que a veces se levantan situaciones difíciles, hay sanidad para nuestro cuerpo. Y la sanidad no omite nada. Dice la Biblia, medicina a todo tu cuerpo. A todo tu cuerpo. Y esa medicina es para los hijos. Hubo un caso que fue el de la mujer sirofenicia, que la mujer le dijo, sana, Señor, sana a mi hijo. Y el Señor le dijo, pero pues es que, como te digo yo, no es hijo mío, porque los sirofenicios no tenían la fe de los israelitas. Y ella le dice, no está bien, le dijo el Señor, no está bien tomar de los hijos y echárselo a los perrillos. ¿Recuerda el pasaje? Y la mujer sabiamente le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen a la mesa, de la mesa. Y yo digo, wow, o sea, ella le respondió con una sabiduría que por su fe también alcanzó sanidad su hijo. Entonces, digo yo, queridos, la sanidad no es un lujo, la sanidad es una promesa de Dios para nosotros. Y la tenemos a nuestro alcance, es una porción diaria destinada para los hijos, para nosotros, los que vivimos cerca de la palabra de Dios. Entonces ahí está el consejo de Dios. Y lo segundo, entendidos. Entonces le dije, lo primero, sanos, que es el efecto físico. Y hay un efecto mental de la palabra que quiero enseñarle hoy. Y es que somos entendidos o iluminados por la palabra de Dios. Es eso que alumbra nuestro entendimiento, esa iluminación mental. Salmo 119, verso 130. Entendidos. Salmo 119, verso 130. Dice la Biblia, la enseñanza de tu palabra da luz. ¿Qué nos da? Luz. De modo que hasta los simples pueden entender. ¿Qué tal si lo leemos juntos? La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La enseñanza de tu palabra. ¿Sabe? La Biblia dice, decía David también, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir eso? Antes de ser cristianos, de ser creyentes, creíamos estar bien, ¿cierto? El que se crea estar firme, mire que no caiga. Y así creíamos, yo creo que la gran mayoría creíamos estar bien. Ay, yo no le hago mal a nadie. Ay, yo no mato ni robo. Ay, yo vivo en paz y dejo vivir a los demás. Yo no le amargo a otros. Y uno creía estar bien.
¿cierto? Es el que se cree estar firme. Pero realmente la Biblia dice que estábamos en tinieblas, o sea, a oscuras, o sea, sin luz. ¿Qué quiere decir eso? Cuando recibimos la verdad de Dios, dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando recibimos esa verdad, recibimos luz. David lo dijo de esta manera: lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que cuando usted recibió a Jesús en el corazón, recibió una lámpara y va caminando con esa lámpara, y así alrededor suyo haya oscuridad, hay una lámpara que usted tiene en su mano, que es la luz de la palabra, que le va alumbrando por donde usted va caminando. Así el ambiente esté oscuro, usted tiene la lámpara, porque tiene la palabra de Dios. Y si tiene la lámpara, pues va mirando por dónde va caminando y no se va a caer. ¿Cómo andábamos antes? A oscuras. Algunos se iban por el abismo, adictos a algún vicio, a alguna droga, a la pornografía. Algunos se estrellaban, otros se tropezaban, algunos se caían, porque estábamos a oscuras. Pero cuando recibimos a Jesús en el corazón, recibimos el regalo de la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Recibimos el regalo de la palabra de Dios y tomamos la lámpara. Mire la sabiduría de David. David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera para mi camino. Ya no andamos a oscuras. La buena noticia es que difícilmente nos vamos a caer. Cuidado, se despista, no se distraiga, que no se le apague la lámpara, porque si se le apaga la lámpara puede volverse a caer. Si se le apaga la lámpara, querido hermano en la fe, porque usted se descuida y deja de tener comunión con la palabra, la lámpara se puede apagar. ¿Y qué le puede pasar? Cualquier cosa. Se estrella, se tropieza, se cae o se va por el abismo. Cualquier cosa puede pasar si se le apaga la lámpara. Entonces, el cuidado que debemos tener, queridos, es que jamás se nos apague la lámpara y que esté encendida todo el tiempo, especialmente en nuestro corazón. Que usted y yo giremos en torno a la palabra de Dios. No es fácil. Cuando uno tiene una lamparita, las lámparas de antes eran de gasolina, ¿no? Y tocaba echarles gasolina, o yo no sé qué material era el que se le echaba. ¿Cuál? ¿Alcohol? Algún material se le echaba para que la lámpara estuviera encendida, que eran las lámparas de antes, ¿cierto? Que no eran de corriente. Y si se acababa el alcohol, pues la lámpara se apagaba. Así de que tenía que haber una intención de la persona dueña de la lámpara de estarle echando el alcohol. Es como a la estufa de carbón, hay que echarle el carbono, si no pues se apaga. Hola. Entonces hay que echarle el alcohol. ¿Por qué le digo esto? Si no está la intención en su corazón de querer pasar tiempo con la palabra de Dios, la lámpara, querido hermano, se puede apagar. Porque es esa lamparita que necesita de la intención suya y mía para que no se apague. Eso es lo que le digo, que no es tan fácil. Porque ahí está siempre la palabra a disposición de nosotros para sanar, para bendecirnos, para darnos las promesas que son para los justos. Pero si usted no pone de sí para conocer esas promesas, si usted no pone de sí para pasar tiempo con la palabra, para pedirle al Señor: dame un consejo, Señor. Sabe que yo siempre he pedido el consejo más como señal a algo que Dios me ha dicho. Le voy a poner un ejemplo. Yo le he pedido al Señor por diferentes cosas. Señor, dime, a veces hablemoslo en tema de sanidad. Señor, ayúdame a tener la fe para creer en la sanidad, en que esto se va a quitar, en que así como Dios lo ha hecho en muchas áreas de nuestra vida, con mi hijo mayor que lo sanó, con Sandro de la columna, hemos tenido como la fe para creer y de verdad, yo decía, Sandro quedaba postrado, no sé, 3 veces al año, que no se podía ni parar por un problema de unas hernias discales. Y Dios lo sanó y nunca más. Y todo lo que los médicos dijeron, que no podía ni montar a caballo ni montar en bicicleta, pues ahí lo ven. Que no podía hacer, que muchas cosas no iba a poder hacer, todas las hace. ¿Por qué? Porque Dios lo sanó y creemos en esa sanidad. Entonces, a veces uno pide consejo para algo y no cuenta con Dios. Entonces solamente está queriendo escuchar el consejo de Dios a través del hombre. Y digo, qué importante
también tener siempre el consejo de Dios uno. O sea, pase tiempo con la palabra, pídale a Dios y vaya donde el consejero y dígale: Dios me dijo esto, siento esto de parte de Dios, le he preguntado al Señor y no sé si la respuesta es la que yo estoy creyendo, ayúdeme con eso, ¿cierto? Y eso uno dice: qué chévere, ya hay un acercamiento con Dios. Porque luego, ¿qué pasa? Que a veces la persona dice: el pastor me dijo, el líder me dijo, como quien dijo, la culpa es del líder. Lo que pasa es culpa del líder. Me casé sin estar seguro, pero como me motivaron a casarme, o sea, usted prefería seguir en unión libre. Pero la culpa es del líder porque no le fue bien, porque no ha puesto de sí para tener un buen hogar. Entonces la culpa es del líder que me motivó a casarme. Entonces, cuando uno lleva una vida cercana a la palabra de Dios y cuenta con Dios, sencillamente el consejero confirma lo que Dios le ha dicho, ¿sí? Le guía, le da dirección en lo que usted está pensando. No vaya a ser que se crea sabio en su propia opinión. Y qué bueno, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero siempre cuente con el consejo de Dios. Entonces, qué importante esto, porque la enseñanza de tu palabra da luz. Y esa luz, somos iluminados por esa luz. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque la educación secular, por ejemplo, hoy en día, jamás puede darle luz y entendimiento, o iluminación y entendimiento como la palabra de Dios. Entonces le voy a decir algo: la educación secular es maravillosa, la educación secular es necesaria, la educación secular nos proyecta, nos vuelve expertos en ciertos temas, nos da mayor conocimiento cognitivo, pero jamás hará lo que la luz de la palabra de Dios y el entendimiento nos da, por títulos que usted tenga. Entonces, eso es algo que como cristianos tenemos que tenerlo claro. Usted puede volverse docto en algo, en un conocimiento, en un saber. Puede estudiar culinaria y ser el mejor chef, y puede volverse docto, no sé, en diferentes modalidades, pero ninguna de ellas, si usted no pasa tiempo con la palabra de Dios, le va a dar la luz y el entendimiento que la palabra de Dios le da. Porque la educación secular nunca será un sustituto de la luz y de la palabra, el entendimiento que da la palabra de Dios. Hoy en día, la educación secular se convirtió en un instrumento peligrosísimo. Peligrosísimo. ¿Por qué? Porque así como es de maravilloso y que nos vuelve expertos en muchas áreas, muchos la están usando mal. Y la están usando mal porque haga de cuenta que es como ese cuchillo afilado. Así es la educación secular. Es ese cuchillo afilado que el padre de familia lo puede usar para hacerle un rico asado a su familia, para abrir bien la carne, ¿cierto? Para preparar los alimentos. Pero ese mismo cuchillo afilado puede ser usado para hacerle daño a otra persona. Entonces, fíjese la dualidad de lo que hoy en día, por ejemplo, está haciendo la educación secular. Antes muchos padres o familias nos apoyábamos en la educación secular, porque el papá y la mamá trataban de dar una educación en principios y en valores en la casa a sus hijos. Eran apoyados por el colegio, porque mal que bien el colegio enseñaba a Jesús, pero hoy en día no. Antes nosotros supuestamente discriminábamos. Hoy en día somos discriminados, porque no se puede predicar a Jesús en los colegios, porque no se puede hablar de Jesús en las universidades por la libertad de culto. Entonces, queridos, déjeme decirle que ya la responsabilidad es netamente de la familia y con apoyo de la iglesia. Pero realmente ya no podemos decir que la educación secular. ¿Por qué le digo que la educación secular se convirtió en un arma peligrosísima? Porque sacó la palabra de Dios de su doctrina, de su enseñanza. Y al desligarse de la palabra de Dios, sacó la iluminación y el entendimiento, y quedó netamente el conocimiento gnóstico. O sea, el conocimiento, el logos, sin el rema. Entonces se corre mucho peligro. ¿Sabe que veía el otro día en un celular? Y en el celular decía, una persona estaba configurando su celular y decía: hombre, femenino, masculino o neutro. Y yo decía, o sea, ¿en qué estamos? O sea, tremendo. Ya hay algunas universidades, baño de hombres, de mujeres, neutro, mixto. O sea, para el que no sepa, no sabe si es hombre, si es mujer o qué quiere ser. Entonces, querido, ese es el peligro de la educación secular. Y es un peligro
que hoy en día se viven y tristemente viven y van a pasar que por ahí nuestros hijos. ¿Por qué? Porque se sacó la palabra de Dios de la educación. Dígame cuánta mayor la responsabilidad la tenemos ahora, nosotros como padres. Queridos, una responsabilidad grandísima, porque tus hijos, mis hijos, van a ir a las universidades y están en los colegios donde ya no se enseña a Jesús. Déjeme decirle que a mí me enseñaron a Jesús en el colegio. Yo estudié en colegio de monjas y a mí me enseñaron a Jesús y yo sabía la vida de Jesús, como fuera la intención, así sea a través de los misterios gozosos, dolorosos. ¿Cuáles más eran? Gloriosos. Bueno, los misterios, las novenas, las oraciones. Yo aprendí a Jesús, como sea. A mí me enseñaron a Jesús. Y yo tenía un respeto por Jesús y un amor por Jesús enseñado también en el colegio, que ya hoy por ningún lado se ve. Al contrario, te dicen, crea en lo que usted quiera creer. Las grandes empresas hoy en día que venden cosas hablan de un ser supremo, no de Dios. Crea en lo que usted estime, en lo que usted piense que sea Dios. ¿Puede creer? Es a dónde estamos llegando. Qué tremendo, o sea, qué responsabilidad que tenemos ahora como cristianos nosotros de enseñar en principios y en valores en la casa y de hacer equipo con el líder y con la iglesia para el fortalecimiento de la fe de nuestros hijos. Una gran responsabilidad, queridos. Entonces, ¿por qué? Porque la luz que da la palabra, la iluminación y el entendimiento que viene por la palabra jamás lo dará el conocimiento o la educación secular. Entonces, podemos llegar a tener muchos títulos, pero si no pasamos tiempo con la palabra, no vamos a tener la revelación, la sabiduría, el entendimiento y la luz que solamente brinda la palabra de Dios. Entonces hay una gran responsabilidad y sabe, hoy en día las naciones centran su educación secular sin darle lugar a la palabra de Dios y crean, es un peligro, sencillamente le están levantando, forjando instrumentos para su propia destrucción. Porque las naciones hoy en día, muchos se han levantado en contra de la palabra de Dios. Los nuevos líderes políticos en contra de la palabra de Dios. ¿Qué estamos levantando? La propia autodestrucción de las naciones. Porque si no está la luz de la palabra, la iluminación y el entendimiento, pues ¿para dónde vamos? Entonces, queridos, le voy a poner un ejemplo de esto. La fisión nuclear, que es una clase de energía. Entonces, hay energía hidráulica, hidroeléctrica, nuclear, fusión nuclear, fisión nuclear. Hay diferentes clases de energía. Energía eólica, por ejemplo. Hay una que es la fisión, que los átomos se separan, chocan contra los neutrones, se divide, se forma una cadena y esa cadena produce más energía. ¿Cierto? Bueno, Carlitos me dice, ¿lo estoy diciendo bien? Creo que sí. Entonces, lo que yo entiendo de la fisión es eso. Se produce una cadena que genera energía. Pero muchos hoy en día han usado esa cadena de energía para hacer bombas atómicas. Entonces fíjese cómo lo que empezó bien, tratando de generar más energía para que al mundo nunca le faltara la energía por fisión o por fusión, hoy en día lo usan como bombas atómicas. Es un peligro, un peligro. Lo mismo está pasando con la educación secular. Entonces, queridos, nos toca estar en la jugada. Como la clave, atento el oído, los ojos puestos en la palabra guardada en nuestro corazón, entonces habrá sanidad para todo nuestro cuerpo y entendimiento. Entonces, le quería poner el ejemplo también de Derek Prince. No sé si tienen la imagen de Derek Prince, del pastor Derek Prince, del que el pastor César habla, que el pastor dice, el doctor Derek Prince, dice el pastor César con su estilo. Aquí está el doctor Derek Prince. Pasó tiempos de enfermedad, él y su esposa. Su esposa unos añitos mayor que él. Y pasó dificultades de salud. Y él escribe mucho sobre sanidad. Me impacta Derek Prince. Porque, ¿sabe qué? Yo no había leído la biografía de Derek Prince y leí algunos apartes de su biografía. Y dice que él empezó siendo como filósofo antiguo y moderno. Estudiaba filosofía antigua y moderna. ¿Alguno quiere estudiar filosofía? Entonces, dice que estudiaba en Gran Bretaña, criado en una doctrina así súper de estudiosos, y estudió en la Universidad de Cambridge 7 años filosofía antigua y moderna.
Estudiando filosofía antigua y moderna, le tocó estudiar la Biblia, porque nadie que estudie historia podrá desconocer la Biblia. Cuando yo estudié comunicación social y periodismo en la universidad, me enseñaron en la clase de ética la Biblia. Se estudiaba de una manera diferente, yo creo que como la estudió Derek Prince, que es con cierto escepticismo. Y él dice que él la tuvo que estudiar para saber de Jesús, los profetas y toda la historia de la religión, porque pues todo esto tiene una historia que nadie se la puede pasar por encima, nadie puede desconocer a Jesús, por ejemplo, ni la historia de Dios y la creación del hombre. Entonces tienen que estudiar la Biblia. Y cuenta Derek Prince que estudiando la Biblia, cuando antes de llegar al Nuevo Testamento, aún en el Antiguo Testamento tuvo su nuevo nacimiento. Yo digo, y algunos se la han leído todo y no han tenido el nuevo nacimiento. Ahora no había llegado al Nuevo Testamento, dice Derek Prince, no había llegado al Nuevo Testamento cuando ya había nacido de nuevo. Y dice que él lloraba estudiando las revelaciones de la palabra de Dios. Todos sus amigos filósofos gnósticos, todos sus amigos filósofos escépticos, y él había tenido un nuevo nacimiento. La revelación y la iluminación le vino a través de la lectura de la Biblia solito, sin que nadie se la enseñara. Increíble, tremendo. Pasó tiempo con Dios y recibió. Y usted lee los libros de Derek Prince y son libros de muchísima revelación. Cuando usted lee los libros, por ejemplo, de lo que está por venir, o lee libros de sanidad, o lee libros de Derek Prince, que hay cantidad acerca del reino espiritual, tiene unas revelaciones este hombre, porque él pasó mucho tiempo con la palabra de Dios. Lidió con enfermedades supremamente fuertes y sin medicina se sanó, con solo comunión con Dios y con la palabra de Dios. Esos son niveles espirituales tremendos. Pero yo digo, ¿por qué? Porque dice Hebreos 4:12, y termino con esto. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Queridos, no hay dimensión de la personalidad del hombre que la palabra de Dios no penetre. No hay, mire qué hermoso. Más cortante, primero, viva y eficaz. O sea, esa cobra vida donde usted la ponga, donde la declare. Más cortante que espada de dos filos, penetra al espíritu, a las coyunturas, a los tuétanos, al alma. O sea, no hay ninguna dimensión del ser humano donde la palabra de Dios no penetre. Así de que permítale a Dios darle consejo. Permítale a Dios, reciba la palabra de Dios en su corazón y recibirá sanidad física. Reciba la palabra de Dios en su corazón y tendrá siempre entendimiento y será iluminado en aquello en lo que usted necesite respuesta. Puestos en pie, por favor. ¿Tenemos algún invitado nuevo el día de hoy para orar por los nuevos? Alguien que venga por primera vez. Venga aquí, por favor, querido hermano, déjeme darle un saludito y hacer una oración por usted. ¿Alguien más? ¿Atrás tenemos algún invitado que venga por primera vez el día de hoy? Bueno, si no, venga acá adelante, por favor, y déjeme hacer una oración. Qué lindo es recibir la palabra de Dios. Bienvenido, ¿cómo está? Bienvenido. Señor le bendiga. Sabe que, como decía yo hoy, la invitación para recibir sanidad, recibir luz, es para los hijos. La Biblia dice, hijo mío, inclina tu oído a mi palabra. Así que lo primero que tenemos es que asegurarnos de ser hijos de Dios. Yo quisiera guiarle en una oración donde hoy usted pueda recibir a Jesús en su corazón, así como todos lo hemos recibido y lo vamos a recibir nuevamente en este momento, y pueda empezar a ser llamado hijo y pueda orarle al Señor, conocer la palabra de Dios y orarle a Dios por sanidad y orarle por luz. Sí que necesitamos luz en todas las áreas. Revelación, porque nos equivocamos mucho, fallamos mucho, pero si la luz del Señor, que es su palabra, nos acompaña, pues lloraremos menos, sufriremos menos y nos amargaremos menos. Esa es la invitación. Voy a invitarla a que ponga su mano derecha en el corazón, querido hermano. Iglesia, acompañémoslo en la oración. Señor Jesús, reconocemos que hemos en muchos aspectos vivido alejados de tu palabra, que las equivocaciones que hemos tenido, los errores, las caídas, los tropiezos han sido por haber soltado la lámpara de tu bendita palabra. Por eso hoy, Señor, queremos proponernos a tomar nuevamente esa lámpara de tu palabra y caminar alumbrados por ella, recibir sanidad y luz en nuestro entendimiento.
abrimos nuestro corazón. Te recibimos en esta mañana como Señor y Salvador. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Queremos tomar tu palabra como lámpara para nuestro camino y queremos que tú alumbres todos los días de nuestra vida para no equivocarnos. Tomarnos de tu mano y caminar contigo. Hoy te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bienvenido nuevamente. Aquí está Carlitos, su merced lo ve ahí por la estatura, le es fácil verlo. Con el cartel de bienvenidos. Tenemos un detallito para su merced en esta mañana y lo esperamos nuevamente aquí en la iglesia. Siga por favor con Carlitos, la persona que le invitó le va a esperar. Muy bien, iglesia, pidámosle al Señor que nos ayude, nos dé la capacidad de enamorarnos de la palabra de Dios. ¿Le parece? Cierre sus ojos y te damos gracias, amado Jesús, por tu bendita palabra. Permítenos ver la amplitud y el poder que hay en ella. Pon el querer así como el hacer en cada uno de nosotros de pasar tiempo con la palabra, de escudriñarla, de pedir consejo a tu palabra, de educar a nuestros hijos conforme a esa palabra, de vivir por esa palabra. Entonces, cuando necesitemos sanidad, habrá sanidad para nuestro cuerpo. Habrá medicina para todo nuestro cuerpo. Cuando necesitemos una respuesta, habrá entendimiento e iluminación, porque no hay dimensión de la personalidad del ser humano a la que la palabra no penetre. Llega hasta lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, que es viva y es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Envíala para que opere sanidad en nuestros cuerpos. Envíala para que haya prosperidad y bendición en nuestros hogares. Envíala en esta Navidad para que haya unidad y armonía, para que haya empatía en medio de las familias, para que haya gozo en nuestros hogares. Hoy te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y alúmbranos con tu palabra para que no nos equivoquemos con tanta frecuencia, para que podamos ser alumbrados con la luz de tu palabra, que está por encima de cualquier conocimiento. Tu palabra que trae luz y entendimiento y está por encima de cualquier saber, de cualquier conocimiento. Esa luz que solamente tú puedes darnos, la luz de tu bendita palabra, es la que te pedimos que alumbre siempre nuestro camino y nuestro entendimiento. Te damos gracias, Señor, por contar con nosotros. Gracias porque hemos sido iluminados por tu palabra. Gracias por la cobertura que nos brinda sanidad y luz y nos alumbra. Gracias, Señor. Gracias porque nuestros hijos tendrán la oportunidad de crecer conociendo esa palabra y serán guardados del mal. Gracias por nuestras familias. Gracias por la bendición de tenerte con nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.